Le tengo el remedio. 7:37 de la mañana y ha llegado el momento de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco, que nos acompaña aquí en este espacio para resolver todas las dudas y las inquietudes de la ciudadanía que llegan a través de nuestro correo electrónico, pero también ustedes pueden comunicarse con nosotros en nuestra señal digital. Buenos días, doctor Carlos Francisco, ¿cómo está? Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos. Pues obviamente nosotros estamos aquí para resolver las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestros canales y por supuesto a través de nuestras cuentas de correo. Por supuesto, es muy importante. ¿Tienen algunas preguntas ustedes ahí? Doctor, resulta, le voy a dar una consulta mía. Hágale pues. Imagínese que en reposo, dejé la pierna en reposo y empezó a doler la rodilla. Sí. Pero solo dolía la rodilla cuando la pierna estaba en reposo. ¿Eso qué puede ser? ¿Qué puede indicar? Generalmente el dolor de rodilla, en la mayoría de los casos, cuando no hay un antecedente así, importante, un trauma o alguna enfermedad concomitante, pues se debe, por lo general, cuando aparece súbitamente, a alteraciones de tipo periférico, es decir, periarticular. Hablemos de ligamentos, hablemos de tendones, hablemos, por supuesto, de fascias y, naturalmente, de músculos. Generalmente hablamos de desacondicionamiento y eso, pues, habla... Generalmente nosotros tenemos unas retracciones en flexión, es decir, tanto en la cadera como en la rodilla, aunque debería la articulación tener la posibilidad de estirarse completamente, pues la verdad es que por nuestras posturas, por la falta de ejercicio, por la falta de estiramientos, se mantiene un poco flexionada, de ahí que pues las personas no pueden agacharse a tocarse las puntas de los pies fácilmente, o cuando tratan de elevar la pierna y llevar los dedos hacia la cara, pues les duele o nos duele. Entonces, generalmente es eso. Entonces, la recomendación es, primero, no automedicarse, segundo, pues, hacer estiramientos y, naturalmente, y tercero, no buscar en Google, doctor, porque ahí decíais que podría ser una hernia en la espalda, imagínese el Claro, resto. Generalmente todos los dolores que empiezan en la espalda y se proyectan a los miembros inferiores, la gente lo relaciona con alteraciones desde el punto de vista neurológico, específicamente con las raíces nerviosas que salen de la columna, y no todo es así. Empecemos por lo más básico, sobre todo si no hay inflamación, si no hay antecedentes, si no hay cambios de color, si no hay, digamos, deformidades. Potencialmente estamos hablando de procesos de tipo periférico. Luisita, vámonos con la gente que es la que manda en el programa. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Mi pregunta es ¿cómo puedo combatir el insomnio? Básicamente, el insomnio en la mayoría de los casos se debe a mala higiene del sueño. Uno debe entender que para dormir se necesitan ciertas condiciones, así como es importante el tiempo de la vigilia, es decir, el tiempo en que uno está despierto, trabajando, el tiempo de descanso. También es muy importante el tiempo del sueño, que para una persona adulta debe estar mínimo de 7 horas en la noche, o en la noche no, de 7 horas al día. Entonces, cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de cosas muy simples. Por ejemplo, hay que dormir en condiciones, en ambientes pues que permitan dormir. La ventilación, la temperatura, el ruido, por supuesto, alejarse de las pantallas. ¿Qué ocurre? Que cuando usted no se queda dormida, usted acude a la pantalla como para entretenerse. Esa luz activa una serie de neurotransmisores, una serie de sustancias allí, y entonces la van a mantener alerta y usted ya no se va a dormir. Es decir, la reconciliación del sueño pues va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque usted está estimulando pues su sistema nervioso con las pantallas. Entonces la recomendación es sacar las pantallas del cuarto. Hablo de teléfonos, hablo de computadores, por supuesto de la televisión, y jamás, si usted no se ha dormido o tiene problemas para volver otra vez a quedarse dormido, la pantalla es un enemigo terrible, obviamente. 2, muy importante tener en cuenta la hora de la comida. Hay personas que comen y se acuestan rápidamente, es decir, si el periodo entre la última comida y la etapa del sueño es menor a 1 hora, estamos hablando incluso de 2 horas, la posibilidad de que su sistema digestivo lo ponga usted, digamos, en alerta, pues va a ser, digamos, muy alta. En tal sentido, hay que revisar eso. Hay que revisar también los medicamentos que usted toma. Hay drogas que los médicos prescribimos que alteran el sueño, los antigripales que tienen descongestionantes.
Hay algunos que para compensar tienen los histamínicos. Ustedes han visto que hay medicamentos para la gripa que son de día o de noche. ¿Por qué? Porque algunos producen sueño y otros producen activación. Importante también que no haya alguna enfermedad que esté, digamos, alterando el patrón del sueño, el dolor o alguna alteración desde el punto de vista funcional. Y muy importante los componentes emocionales, si usted está estresado, si usted está angustiado, si usted, pues, naturalmente tiene algún problema, naturalmente hay que mirar. Estos elementos, en algunas personas hablo de las antinas, que son los componentes que están en el café, en el chocolate, en el té, pues por supuesto activan el sistema nervioso y en algunas personas susceptibles puede alterar también los ciclos de sueño. Entonces, después de revisar todo esto, naturalmente hay que tratar más o menos de mirar qué tipo de insomnio tiene uno. Si es un insomnio de que yo me acuesto y no me quedo dormido. O hay otro insomnio, es en el que me acuesto, me quedo dormido rápido, pero me despierto y después no me vuelvo a dormir. Y tal vez mirar cómo está el patrón de sueño en el día. Ahora, hay enfermedades, hoy en día se revisa mucho, digamos, el componente ese del cómo estoy durmiendo, y hay una enfermedad que es la apnea del sueño. La gente cuando tiene o cuando tenemos, digamos, pocos músculos o cuando hay sobrepeso, desafortunadamente los músculos de la laringe se vuelven demasiado flácidos, se acuesta uno y tapan la garganta y lo ahogan, entonces usted no puede dormir. Eso se llama apnea del sueño y por supuesto esos elementos más otros que se pueden identificar con un examen pueden naturalmente alterar el patrón de sueño. Entonces, es muy importante definir exactamente eso. Revise sus medicamentos, revise su estado emocional, revise sus condiciones de higiene en el cuarto y después sí empiece a tomar medicamentos. ¿Alguna pregunta, Lina? No, doctor. Yo creo que la gente... Sí. Otra pregunta que había quedado aquí en Mochilada la semana pasada y que me parece muy interesante es que nos escribió alguien, no recuerdo cómo se llama ya, pero decía algo así como que cuando me levanto siento el corazón en los oídos. ¿Usted alguna vez nos habló de eso? Sí, generalmente, a ver, es normal que uno pues experimente los ruidos del corazón, ¿sí? Digamos, a veces uno se acuesta y escucha y tú, es... Ahora, otra cosa es que eso sin duda se convierta en un elemento que le altera a uno, digamos, que le altera la situación. Estoy así de pronto, siento como un latido, o cuando eso ya se convierte en un soplo permanente, hay que revisar. Pero generalmente cuando es, digamos, una persona que se levanta, pues la tensión arterial se eleva y uno puede experimentar, digamos, esa sensación que puede interpretarse como si sintiera el corazón en los oídos. Básicamente es que la tensión aumente, se siente como cuando usted sube una escalera rápido, que siente como el agite, pero esencialmente es eso, es el cambio de la frecuencia cardíaca condicionada por la exigencia del cuerpo para que le envíe más sangre y por supuesto esa respuesta la puede usted experimentar. Pero si hay algún componente, palpitaciones, ruido que de pronto no se tenga que sentir, además de los oídos, o usted experimente alguna molestia, hay que consultar. Pero por ahora, no. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Luisito. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Una pregunta. ¿Qué hago cuando me duele mucho la cabeza? Es que la cabeza no tiene por qué doler. Generalmente pensamos que el dolor de cabeza es patrimonio de uno. Y entonces, como a todos nos duele la cabeza, entonces hay que dejar así. Al dolor de cabeza hay que ponerle apellido. Es decir, hemos dicho aquí 1000 veces que el dolor de cabeza más común es lo que se llama la cefalea tensional, que es una alteración que padecemos muchos, en mi caso, por ejemplo, por malas posturas en el cuello, por mala, digamos, ejercitación, por malas posturas, por mala condición de las estructuras del cuello. Estos componentes de mantener fija la cabeza así frente a una pantalla es terrible. ¿Por qué? Porque la presión que hacen los músculos para sostener en equilibrio la cabeza, que pesa mucho, pues es altísima. Entonces, debajo de las estructuras musculares hay ligamentos, hay tendones, por supuesto, hay vértebras, hay discos, pero también hay nervios que pueden afectar digamos, el componente sensitivo de esa parte y no solamente doler el cuello, sino que hace que el dolor se propague también hacia la cabeza. Hay que revisar primero eso. Ahora, hay dolores de cabeza múltiples. ¿Por qué? Porque depende. En la cara hay estructuras que hacen doler la cabeza, los senos paranasales.
la articulación temporomandibular, por supuesto hay que mirar enfermedades, componentes vasculares, sin duda alteraciones desde el punto de vista estructural a nivel intracraniano, malformaciones vasculares, etcétera. Es decir, las mismas migrañas tienen diferentes tipos, es decir, hay que revisar. Un dolor de cabeza podemos tenerlo todos, trasnocho, el estrés, qué sé yo, la tensión, una mala jornada, el no comer a horas, bueno, son muchas cosas, la baja del azúcar. Pero si esto se prolonga en el tiempo, 2, 3 días, y esto aumenta, hay que consultar. Es muy importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque pues como no sabemos la causa, puede haber alteraciones ahí. Bueno, las preguntas que vienen muchas sobre el sistema de salud. Sí, doctor. Se supone que las intervenciones que hacen, mejor dicho, aquí alguien tiene que velar esencialmente por los pacientes no pueden quedar en medio de las discusiones. Cualquier decisión que se tome en el Congreso, por ejemplo, ayer se hundió por el proyecto de reforma que había propuesto el gobierno. Eso no quiere decir que por esa razón los colombianos tengamos que estar al garete ahí para mirar. No, hay un derecho fundamental a la salud que naturalmente tiene que garantizarse independientemente de las condiciones políticas, independientemente de las voces que haya, independientemente de lo que sea. Eso es un derecho y ese derecho tiene que alguien garantizarlo. En el caso de las intervenciones de las EPS, pues por supuesto, los que tienen que afectarse menos definitivamente son los pacientes. Aquí la claridad, por supuesto, la solución a las dudas, por supuesto, la eliminación de la incertidumbre, por supuesto, las ventanillas, los espacios para que la gente entienda que definitivamente lo que se propone, o mejor, más allá de las motivaciones, que si son económicas, que si son los indicadores, que si son las PQRs, eso a la gente le importa nada. Que si a mi EPS la intervinieron porque tuvo cifras de A o de B o de C, eso a mí no me importa. Lo que me interesa es que a mí me atiendan. Y al paciente que está afuera, al paciente que está esperando su cita, al paciente que tiene un tratamiento pendiente o que tiene una enfermedad en curso, eso debe garantizársele independientemente de quién esté. Y las autoridades, tanto los que se encargan de los manejos por las EPS, como quienes vigilan, como quienes regulan, como quienes tienen que ver con todo esto, necesariamente son los llamados a dar tranquilidad, porque no podemos exponer a la población, hablo a 50 millones de colombianos, a una incertidumbre que definitivamente nos empeora los problemas. Entonces, más allá de esas decisiones, todos, absolutamente todos los elementos deben estar orientados para garantizarle tranquilidad a la gente. En mi caso, yo toda la vida he estado afiliado a la nueva EPS. Entonces, interviene en la nueva EPS y yo lo único que espero es que eso siga igual. Ahora, ¿que por qué la intervinieron? No sé. Es más, mucha gente, si usted va y pregunta, ahorita, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, ¿quién es el gerente, quién es el presidente de la empresa que lo asegura a usted o que responde por su aseguramiento? No tienen ni idea. Entonces, si el nombre es A, B, C, Periquito Pérez, viene de aquí o viene de allá, eso no nos importa. Lo que se debe garantizar es la tranquilidad para una población que tiene la salud elevada a la categoría de derecho fundamental. Y eso definitivamente es un mandato que independientemente de quién esté ejerciendo el gobierno, tiene necesariamente que garantizarse. Ahora, la salud ya se reformó. Hay una ley que se llama la 1751 que hicimos los médicos, que es la ley estatutaria de salud. Ley 1751 respaldada por una sentencia de la Corte Constitucional, la C313 de 2014, que sería buenísimo, ahora que están todos otra vez barajando y mirando a ver cómo vuelven otra vez a organizar las cargas, que la revisaran. Y por supuesto una cosa muy importante, lo que está en juego es el bienestar de la gente, la salud y la vida de toda la población. Entonces, cuando uno se pone a hablar de eso, se requiere que la gente estudie, que la gente conozca, que se tenga absolutamente certeza de lo que se está diciendo, de lo que se está proponiendo y por encima de todo saber que aquí hay muchísimo en juego. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque con las honrosas excepciones,
mucha gente que habla del sector de la salud, y lo vi ayer en esas audiencias del Congreso, desafortunadamente no sabe de lo que está hablando. Entonces, inviten a la gente, los expertos, la gente que tenga que ver con esto, y ojalá los designios de este sistema definitivamente tengan el derrotero que deben tener, siempre a favor de los pacientes, que son y deben ser siempre el objetivo fundamental de un sistema de salud. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.